Aquí hay que hacer una constatación. Hay unas condiciones absolutamente necesarias, no siempre suficientes, para triunfar en una campaña política y lograr la elección. Una campaña política requiere que los planteamientos que se hagan sean correctos y le interesen a una porción importante de la población. Y una pequeña porción de esa población termina votando por quien encarne esos planteamientos. Una segunda condición es que haya un entorno político favorable. Nosotros no podemos desconocer, y yo sería el último en desconocer, por ejemplo, que mi elección al Consejo tiene que ver con un entorno favorable, una campaña progresista y un candidato a la alcaldía como Gustavo Petro que estaba en alza. Y ese entorno repercutió en que pudiésemos elegir 8 concejales progresistas. Pero planteamientos y entorno no serían nada si no hay un ser humano, si no hay un candidato que recoja ese entorno, interprete los planteamientos y tenga la calidad de poderlos volver política diaria en centenares de reuniones, de conversaciones, de actos públicos, de repartición de periódicos, de aparición en los medios de comunicación con la ciudadanía. Claudia, tú tuviste esas 3 condiciones, las interpretaste plenamente y en tu caso fuiste capaz de que esas condiciones fuesen no solamente necesarias, sino suficientes para ser electa senadora de la República con la votación más alta dentro de la Alianza Verde. Muchas felicidades. Alguien me dirá, pero el PT se puso su grano de arena. Claro que lo pusimos, pero no hubiéramos sacado nada con nuestro esfuerzo si esta candidata nuestra, hoy senadora, hubiera sido inferior al reto de reunir estas 3 condiciones absolutamente necesarias para ser electa senadora. Yo aprovecho para reivindicar y desde el centro del país felicitar y agradecer a los compañeros del PTC de la provincia colombiana, de los departamentos. Yo creo que hicieron un trabajo sumamente importante para el desarrollo político de una propuesta. Esos votos heroicos, creo que fueron, Fabio sabía exactamente, 65, 70 votos en La Guajira, 81 votos por Claudia en la tierra de Kiko Gómez, los vamos a reivindicar desde aquí. Claudia habló de 5 o 6 temas centrales en su campaña. Temas que fueron respaldados por nosotros, temas a los que le hicimos eco y que hoy el desarrollo y la defensa de esos temas, Claudia, te vamos a acompañar. Como dijimos el primer día, en el Congreso, pero sobre todo en las calles, en los barrios, en las organizaciones de masas, en las plazas de esta república, vamos a salir a apoyar a Claudia en su lucha por un avance, por una consolidación
de la justicia en Colombia, por el fortalecimiento del aparato judicial, por su pulcritud, que no existe hoy plenamente, por su financiación, por el respaldo político y porque las decisiones de la justicia no las acomoden los mandatarios de acuerdo con sus intereses políticos generalmente mezquinos. Vamos a acompañar a Claudia en convertir la atención integral a la primera infancia en una bandera nacional. Es absolutamente indispensable que una reivindicación que Bogotá Humana la puso en el centro de la opinión nacional sea recogida por toda Colombia, y creo que Claudia será la mejor representante en el Congreso para que ese criterio avance. Si Colombia no resuelve el problema de la atención integral y satisfactoria a la niñez y no resuelve el problema de la defensa de la educación pública, del elevamiento de la calidad de la educación pública, el patrocinio de la investigación y el avance científico y tecnológico, Colombia no podrá salir de su desarrollo nunca. Es indispensable que acompañemos a la senadora en la realización de estas tareas que se impuso en la campaña electoral. Vamos a acompañarla en la lucha contra la corrupción, plenamente, en la lucha por la transparencia en la utilización de los recursos públicos, en la lucha contra las dosis de mermelada para ganar las campañas electorales. Vamos a acompañarla en una reivindicación de la política limpia y de condena clara y tajante a la politiquería y al clientelismo. Vamos a acompañarla en la máxima angustia de esta hora en Colombia. Es que ni unos ni el otro se paren de la mesa y le entreguen finalmente a Colombia un acuerdo de paz que cierre por lo menos este capítulo de 50 años de guerra y de barbarie, en los cuales siempre los más sufridos, siempre las víctimas son los hombres y mujeres humildes del pueblo colombiano. Vamos a acompañarte, Claudia, en lo que sea necesario para que, independientemente de las contradicciones que mantenemos con el gobierno de Santos por una parte y con los grupos alzados en armas por otro, para que se logre un acuerdo aceptable que lleve implícito verdad, justicia y reparación. Pero vamos también, como en los pliegos de peticiones Edwin Palma, vamos a pedir algo más. Vamos a pedirle a Claudia que recoja 3 solicitudes que tiene el PTC. Una, Francisco Castañeda en su campaña se aferró de la consigna general del trabajo decente y la formalización laboral en Colombia. No es posible que Colombia siga manteniendo niveles de informalidad en el trabajo por encima del 60% de la fuerza laboral. Y así como reconocemos que se ha avanzado en Bogotá, también tenemos que decir que en Bogotá ha sido insuficiente la formalización del empleo del gobierno históricamente más avanzado y más progresista de Bogotá. Francisco levantó la consigna de que en esa contribución a la formalización y a la defensa del trabajo decente se pudiera tramitar un proyecto de ley que desarrollara reiteradas sentencias de la Corte Constitucional, reiteradas criterios de la Organización Internacional del Trabajo,
y reiteradas reivindicaciones de la lucha obrera en Colombia es que a través de un proyecto de ley muy bien construido, podemos ayudar en eso, se prohíban de manera definitiva el trabajo a través de la forma de la prestación de servicios, de las famosas órdenes de prestación de servicios, OPS, que tanto daño le han causado a la fuerza laboral en Colombia y a la calidad del servicio público en Colombia. Queremos que tú lo recojas, Claudia. Y queremos, en segundo lugar, que seas la adalid de una lucha en el Congreso de la República porque la salud vuelva a ser un derecho y se destierre el criterio de que la salud es una mercancía y el enfermo es un cliente. No, señor, la salud en Colombia tiene que ser un derecho. No es absolutamente verdad que en el resto de estados de América Latina y del mundo la salud privatizada en buena parte esté condenada a dejar el servicio al pueblo, el servicio a los usuarios, la defensa de la salud pública, la atención integral en salud y en seguridad social, dejarlo exclusivamente como un negocio del capital privado. Te oímos una y otra vez hablando del tema. Queremos que lo retomes. Va a ser parte de la discusión a partir del 20 de julio. El gobierno va a insistir con su reformita a la salud, que mantiene viva el interés privado y la existencia de las EPS, que mantiene la intermediación, que niega la salud como un derecho constitucional. Por consiguiente, esta corriente política, así no se entienda bien el tema, a veces en la Alianza Verde y en el progresismo está dispuesta a acompañarte en la lucha por convertir la salud de nuevo en un derecho de los colombianos. Y la tercera petición es la más particular. Nosotros tenemos un héroe batiéndose solo contra la mafia, contra el aparato paraco, contra una cultura clientelista en la población de Magangué. Es nuestro compañero Marcelo Torres. Necesitamos que tú, Claudia, desde el Parlamento colombiano, te conviertas en la supervisora, en el catón que le imponga al régimen de Santos y a la clase política colombiana que si no se rodea la gestión de Marcelo Torres, ha acabado este periodo, volverá la mafia y volverá la noche más oscura sobre esa importante población ribereña. Aquí está en juego la ciudadanía de Magangué, pero está en juego la democracia. Si es posible o no es posible, en el feudo de la corrupción y de la paraquería, tratar de construir un proyecto político distinto que le sirva a la gente. Y está en juego la vida de Marcelo Torres. Hay que rodear a Marcelo Torres, y esa elección de Claudia como senadora le va a servir a la lucha de los demócratas en Magangué, encarnada en la supervivencia del proyecto político de Marcelo en la ribera izquierda del río Magdalena y en esa importante población. Como tenemos origen sindical, a veces pedimos mucho, pero estas son peticiones racionales que
no tiene mayor problema en llevarla a la. No tiene mayor problema porque sabemos que estamos haciendo un recordatorio, porque sabemos que Claudia es de los nuestros. Claudia entiende de qué estamos hablando y la importancia de lo que estamos solicitando y lo que estamos pidiendo. Finalmente, unas palabras sobre la situación en Bogotá. Bogotá, como lo hemos dicho, sufrió el pasado miércoles un golpe de Estado chiquito. Un golpe de Estado propinado por el presidente Santos para destituir al alcalde de la Bogotá humana, al alcalde Gustavo Petro. Vale la pena señalar dos o tres cosas del asunto, por mucho que hayamos tocado el tema, por mucho que haya comprensión sobre el tema, por mucho que haya plena solidaridad con Bogotá humana y con Gustavo Petro. Aquí lo que se consumó por parte del presidente Santos es el hachazo final, anidado en un complot de vieja data que traían los poderosos de Bogotá y de Colombia contra el proyecto de Bogotá humana. Inicialmente, en medio de la polarización que ha vivido Colombia en los últimos tiempos, se daba por descontado que la fuerza determinante en hacerle mal a Bogotá humana y a Petro, en truncar el destino final de esa alcaldía, recaía en la fuerza más atrasada y peligrosa, que es la fuerza del uribismo. Y es evidente que el procurador responde a esa corriente política. Es evidente que el nieto de Laureano Gómez, que se puso en la tarea de la recolección de firmas, responde a esa corriente política. Aquí lo nuevo, aquí la cara oculta de la luna, que quedó ese martes evidente y brillante para todos los colombianos, es que quien inclina la balanza a favor de esa fuerza y contra la democracia es su contendor en las filas de la derecha, es el presidente mentiroso, el presidente Pinocho, al que se le crece diariamente la nariz, el presidente Santos. Decidió aplazar las elecciones del 2 de marzo. Reflexionemos. ¿Es posible aplazar unas elecciones en Colombia para definir el futuro del alcalde de la capital sin el concurso del presidente de la República? ¿Será verdad que es una determinación autónoma del señor registrador? ¿Valdrá la pena decir además que el señor registrador no es uribista, que es de la corriente de Ernesto Samper, que está en la Unidad Nacional? ¿Se podrá, sin el concurso del presidente, pactar públicamente una alianza entre el presidente y su candidato a vicepresidente Germán Vargas, coincidencialmente, entre comillas, lanzada en el mismo salón comunal donde proclamamos a Claudia, a Francisco y a Fabio? ¿Será solamente coincidencial que Santos llegue al salón comunal de Marsella a hablar de un pacto por Bogotá? ¿Cuál pacto por Bogotá? El pacto por Bogotá es la destitución de Gustavo Petro y la retoma del poder local por parte de las tesis más atrasadas de la derecha uribista de Juan Manuel Santos y de Vargas Lleras. Eso es lo que es el pacto por Bogotá. Entrevistas en los periódicos, hay una entrevista en El Tiempo, hay una entrevista en El Espectador, faltando 10 días para elecciones, diciendo
que hay un divorcio entre el gobierno nacional y el gobierno local, que no se entienden. Pero eso no fue lo que dijo el día que sembraron el árbol de la paz, el 9 de abril, en el centro de memoria, cuando Petro le regaba la matica para que Santos la sembrara. Eso no fue lo que dijo el presidente Santos cuando el 18 de diciembre, ante la pregunta si hay medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿usted qué va a hacer? Y dijo, no tengo opción, son obligatorias, las cumpliré porque hacen parte de la legislación interna de Colombia, no tengo opción, no estoy ni con el procurador ni con el alcalde. Si hay medidas cautelares, tengo la obligación de cumplir el mandato de ese organismo internacional. Y 3 meses después, se inventa una argumentación totalmente falsa para apropiarse del derecho a sentar el precedente, por primera vez en la historia de Colombia, que tiene una tradición jurídica democrática en ese terreno, de no aceptar las medidas cautelares y proceder a la destitución arbitraria de Gustavo Petro. Creo que se cierra el ciclo. Petro luchó 2 años contra el sector más recalcitrante de la derecha colombiana que quería tumbarlo, los nostálgicos de la mafia y el paramilitarismo que representa Uribe. Pero Petro le era imposible afrontar el embate de las 2 vertientes derechistas unidas detrás de un cálculo electoral, cálculo pecueco, como dijo el alcalde Gustavo Petro ese día desde el balcón. De manera que Juan Manuel Santos terminó procediendo con un cálculo politiquero que destituir al alcalde Petro le iba a asegurar la reelección. Vamos a hacer un plan de seguridad que consiste, según él, en 2 proyectos pilotos. 1, 300 policías más para el sistema de Transmilenio. Eso está solicitado por el gerente de Transmilenio y por el alcalde hace más de 1 año. Y una petición negada, a la cual le mamaron gallo. En 24 horas había 300 policías más en Transmilenio. Es que estamos en la reelección. Y la segunda, el presidente Santos va a hacer el Plan 75. El Plan 75 es unas medidas adicionales de seguridad en los 75 barrios más peligrosos de Bogotá. Eso está en la Secretaría de Gobierno y en el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, discutido hace más de 2 meses. Además, con un alcance integral. No es solamente un problema de más fuerza policial, es un problema de casas de justicia, es un problema de atención a la comunidad, es un problema de combate a la violencia intrafamiliar. Pero el señor descubrió que hay 75 barrios peligrosos en Bogotá. Entonces, ¿qué es lo nuevo del plan de choque del presidente Santos? 2 cosas. Sí, señor, sí hay algo nuevo. Primero, que ahora sí se va a vender agua en bloque a los grandes urbanizadores de la sabana de Bogotá que están por fuera del perímetro urbano de los municipios. Es que ese cuento de que Petro no le iba a dar agua a los municipios de la sabana no es cierto. A lo que Petro se oponía es que el agua se le vendiera para facilitar de la urbanización de los predios por fuera del perímetro urbano de los municipios de la sabana. Entonces va a haber grandes urbanizaciones y seguirá el éxodo de los pobres de Bogotá hacia los municipios de la sabana y hacia las tierras fértiles de la sabana, que deben estar destinadas a la producción de comida
para abastecer el mercado interno más grande que tiene Colombia, que es la sabana de Bogotá, incluida su capital. Y la segunda cosa nueva es que van a levantar la reserva para poder construir 10.000 viviendas en Usme. Que siga la expansión urbana. Estas son las medidas con las cuales Santos compra la vicepresidencia de Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras tiene 3 intereses: urbanizaciones fuera del perímetro urbano en los municipios de la Sabana, expansión hacia el norte y hacia Usme, nada de intensificar el centro ampliado de la ciudad. Eso está demandado por el ministro de Vivienda, que es de Germán Vargas. Y en tercer lugar, que todavía no ha salido, pero que saldrá, reversar el modelo público de recolección de basuras para satisfacer a la familia Ríos, a los grandes propietarios de los monopolios de la comunicación y a su señora, la periodista Tarsi Puig. Estamos en ese nivel, compañero. Hoy más que nunca, el papel de un representante en el Congreso, de una senadora con valor, con pantalones, con capacidad, es urgente su pronunciamiento y su defensa. Afortunadamente, no solo para Colombia, que es obvio, para Bogotá, Claudia López, Angélica Lozano, Antonio Navarro, Inti Asprilla, Ángela María Robledo lograron una curul en estas elecciones. Hacemos desde esta tribuna extensiva a ellos y ellas esta felicitación con la cual comencé la intervención. Estamos en dificultades. Afortunadamente el alcalde, aún alcalde Gustavo Petro, que fue destituido sin que se implementaran los trámites que la ley exige para tal, las notificaciones del Consejo de Estado, las notificaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, etcétera. Todavía ese alcalde, después de un momento de comprensible indignación, que dio la orden de que todo el progresismo saliera de la administración, recapacitó y se dio cuenta de 2 verdades. La primera, la actitud del gobierno nacional es dilatar, si puede, indefinidamente, es decir, hasta diciembre del 2015, la escogencia de una terna o la realización de elecciones. Eso dependerá si nosotros somos capaces de cumplir los trámites y hacer la presión social y política suficiente para obligar a que se escoja alcalde de la terna y se convoquen las elecciones, y que vamos a participar en esas elecciones, y que vamos a seguir, si podemos, en el gobierno del Distrito Capital, porque a cuenta de que le vamos a entregar a la derecha de Bogotá y de Colombia, al santismo y al uribismo, lo que hemos construido al lado de Bogotá Humana y del alcalde Petro. Por consiguiente, hay una terna de lujo presentada al gobierno nacional. Antonio Navarro, el exsecretario Jaramillo y María Mercedes Maldonado, el baluarte de la lucha por un POT democrático. No tienen impedimento, así los grandes medios digan a diario que ahí va a haber un problema y se va a facilitar la dilación. Todos cumplen, están en el marco de la ley, pero aparte de eso, cumplen con el único requisito que desde la política colocamos: que sean consecuentes con Gustavo Petro y con los ideales y planteamientos de la Bogotá Humana.
y los tres los cumplen a cabalidad. Tiene la palabra Santos, que no dilate, que no haga más consultas, y agradezco también desde aquí la postura de la Dirección Nacional de la Alianza Verde. Cuando Santos dijo, yo no sé quién tiene que presentar la terna, si el progresismo o la Alianza Verde, y la Alianza Verde a la media hora contestó, la terna de la Alianza Verde es la misma terna que presentó Progresista. No hay excusa, señor Pinocho, señor presidente Santos, proceda a elegir con su dedo alcalde de esa terna y proceda a convocar las elecciones. Y vamos con todo a esas elecciones para recuperar el poder de la modernidad, del progreso y del avance en Bogotá. Muchísimas gracias.